Canning no podía dormir. Llevaba mucho tiempo despierto. Quería levantarse y caminar, pero no sabía dónde ir. Sus ojos miraban por la ventana. La temperatura cálida del interior y la fría del exterior hicieron que el cristal se empañara. Canning se sentía desanimado. Se mantuvo inmóvil como un girasol carente de la luz del sol, como una verdura abandonada en un estante de supermercado. Había permanecido bastante tiempo en su habitación hasta que escuchó la llamada de su padre a través de la puerta. «Canning, ¿aún no te has despertado?» El joven no respondió. Optó por sacar las piernas de la cama y caminó directo al baño, tratando de hacer el mayor ruido posible. Era su forma de responder. Canning estaba seguro de que su padre lo escucharía. «Nin, comamos primero». La voz de Tad Danai volvió a sonar y Canning no respondió, dejando escapar un pesado suspiro. Tras bajar las escaleras, comprobó que Tad Danai le esperaba con el mismo delantal azul. Los ojos de su padre mostraban una clara expresión de piedad. Canning no tenía el corazón tan duro, así que caminó hasta la sala y puso su mochila en un sofá antes de volver y tomar un lugar en el comedor, en lugar de irse sin pensar en la familia. El menú de ese día era un desayuno totalmente inglés. Canning tomó el cuchillo y el tenedor, cortó los tomates asados y se los metió en la boca sin decir una palabra. Se sumergió en los sabores de la comida, que le pareció especialmente indulgente, pues el plato tenía más cantidad de tocino y 2 huevos fritos más de lo habitual. A pesar de que la mayor parte de su vida Tad Danai había tratado de cuidar el peso de Canning como atleta, en esa ocasión no se abstuvo de poner la mayor cantidad de comida en su plato para que comiera feliz. El joven podía percibir los esfuerzos de su padre y estaban haciendo por él, pero su respuesta fue contraria de lo que esperaba. Comió solo por cortesía porque, aunque estaba recibiendo el trato que siempre quiso, el sentimiento que tenía en su corazón carecía de felicidad. Canning supuso que su padre debía saberlo muy bien, por eso no se sentó a su lado como siempre y mantuvo su distancia hasta que finalmente se acercó cuando notó que terminó de comerse el tercer trozo de tocino. El dueño de la casa seguía en silencio, mientras los hermosos ojos del joven miraban sus acciones de reojo. Canning contuvo la respiración involuntariamente ante la incómoda sensación en su pecho. Tad Danai se detuvo un momento y estiró su mano para colocar un caramelo junto al cuchillo de Canning, dejando al joven en silencio. Canning levantó la mirada para hacer contacto visual con su padre, pero cuando se dio cuenta, Tad Danai se había dado la vuelta y se había marchado. Tad Danai evitó la confrontación. Esa era su forma de reconciliarse. «Sé que quieres comer dulces, pero no puedes comer demasiados porque se te dañarían los dientes, así que solo puedes comer esto como recompensa por ser capaz de aceptar tus propios sentimientos, ¿vale?» Canning recordó la dulce voz de su padre diciéndole aquellas palabras. Su mente reproducía ese recuerdo una y otra vez, como si mirara un viejo rollo de película. Esos recuerdos lo molestaban. Tenía tantas preguntas rondando en su cabeza. La actitud de Tad Danai parecía como si esperara que Canning entendiera y aceptara la situación por su cuenta. ¿Pero qué quiere que acepte? ¿Tengo que aceptar que estoy enojado, decepcionado y triste porque de repente debo convertirme en otra persona que no es nada diferente a un extraño? ¿O quiere que acepte que en realidad no somos padre e hijo y que la persona en la que más confiaba en mi vida me mintió, ocultándome la verdad durante 21 años? ¿Eso es lo que tengo que aceptar? Canning parpadeó al volver de su ensoñación y dejó el tenedor y el cuchillo a un lado cuando la comida de repente empezó a saberle amarga.
Se levantó de la mesa del comedor, caminó hacia el fregadero y decidió dejar ahí el caramelo. Caminó hacia el sillón donde había dejado su mochila y la tomó, antes de volver su mirada de nuevo al caramelo. Canning no pensó en regresar y llevárselo, principalmente porque su padre no pensaba hablar con él, así que él tampoco tenía que aceptar nada que viniera de él. El joven estaba por salir de casa, pero una voz ronca detrás de él lo detuvo antes de que pasara el marco de la puerta. «No te vayas todavía». Canning se dio la vuelta y miró a Tad Danai sin más remedio. El hombre ya se había quitado el delantal azul. Tad Danai se acercó. Su mano áspera tomó la delgada mano del que había visto como su hijo durante más de 20 años y le colocó el caramelo nuevamente. «Nin», dijo, pero no recibió respuesta. Canning estaba actuando como un niño enojado, sin mirar los ojos de su padre. Tad Danai leyó la expresión de su rostro. No debería ser tan insistente en presionar a Canning en ese momento, cuando las paredes de su corazón estaban tan altas como el cielo. «Nin, ¿estás muy enojado conmigo?». La pregunta salió mezclada con culpa en su voz. Los ojos oscuros de Tad Danai se suavizaron, mirando a Canning como de costumbre, aunque el joven seguía ignorándolo. A Tad Danai no le importaba. Después de todo, a sus ojos, Canning no era diferente a como cuando era pequeño, un niño que lo ignoraba deliberadamente porque no estaba satisfecho con lo que había hecho. Tad Danai creía que todo mejoraría entre ellos en algún momento, pero en ese momento tenía que ser como antes. Lo más importante era prestar atención a las emociones y sentimientos de su hijo. No había nada más difícil que intentar que el joven hiciera su enojo a un lado, porque una vez Canning cediera, el mundo de Tad Danai volverá a ser tan brillante como antes. «Si puedes perdonarme, cómete el caramelo, hijo». «Buen día, cuídate». Tad Danai terminó la conversación ahí, al ver que su hijo no respondió. Sin querer presionarlo, dio un paso atrás, abriendo el paso para que Canning saliera fácilmente, quedándose ahí parado hasta que la puerta de la casa se cerró. El suave sonido de la puerta cerrándose llegó sensiblemente al oído de Canning. Se detuvo y lo miró por un momento, antes de bajar sus ojos hacia el caramelo en su mano. Después de un rato, decidió guardarlo en su bolsillo. Seguía enojado, pero aceptó el caramelo porque en parte no quería que su padre se sintiera peor, pero no podía obligarse a cerrar los ojos, no escuchar nada y fingir que todo estaba bien. Canning no era lo suficientemente valiente para engañarse a sí mismo. Canning levantó su mano para secarse las lágrimas que desbordaban de sus ojos y parpadeó para disipar el dolor de su rostro. Canning borró todo rastro de debilidad y levantó la cabeza, tras ajustar su expresión a la normalidad. No quería que nadie lo viera llorar, especialmente Charan, que tenía la costumbre de aparecer de la nada. Canning se congeló cuando se dio cuenta de que el hombre que se supone le molestaba apareció en su cabeza. Miró a su alrededor, girando su cabeza de derecha a izquierda. Cuando no vio a nadie, dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Charan no estaba allí. Tal vez por eso lo había perseguido la noche anterior, para que pensara en el tema. «Aunque le parezca insoportable, tendrá que soportarme, porque vendré aquí todos los días. Haz que pueda llevarlo de vuelta conmigo, Su Alteza». «Lo nuestro es un deber. Espero que Su Alteza lo entienda». Tal vez esas palabras no significaban nada. Si era así, bien, porque Canning nunca diría que sí. No iba a cambiar de opinión. Aunque el hombre siguiera insistiendo, seguiría firme a su decisión. Al final, Charan tendría que rendirse y retirarse. Procesó la situación analíticamente y asintió para sí mismo mientras dejaba escapar un leve suspiro, antes de comenzar a caminar
hacia el club de esgrima nuevamente. Este día, Canning tenía la intención de pasar un poco de más tiempo en la pista de entrenamiento junto a sus compañeros. Al menos si su cuerpo sudaba mucho, podría ayudar a aliviar o reducir su estrés. Pretendía llegar al club en unos 20 minutos, pero sus instintos de supervivencia y las habilidades que adquirió en sus entrenamientos de esgrima lo alertaron, sintiendo una anormalidad en el entorno. Canning sospechó que alguien lo estaba siguiendo. Sus sentidos le alertaron de un peligro inminente. Sin darse cuenta, contuvo la respiración y aceleró el paso más que antes. Sin embargo, no pasó nada y todo se marchó como siempre. ¿Sería un enemigo? ¿Alguien a quien no le agradara? ¿Quién podría seguirlo? ¿Estás diciendo que esa moto me quería atropellar deliberadamente? Sí. Ves demasiadas películas. Eres demasiado débil para el mundo. Una vez más, su conversación con el hombre que le desagradaba se coló en su mente. Canning frunció el ceño, tratando de pensar en una salida, recorriendo con la mirada las calles circundantes, antes de decidir repentinamente cambiar la dirección de su marcha. Cruzó la calle hacia el otro lado, alejándose del camino que siempre recorría. Frenó un poco y entornó los ojos, tratando de encontrar cualquier anomalía a su alrededor. Un par de ojos hermosos se conectaron con los de Canning, haciéndole sentir frustración y alivio al mismo tiempo. Canning dejó escapar un largo suspiro cuando descubrió el cuerpo alto y frágil de la persona que lo estaba viendo, no muy lejos de él, la misma persona que había estado molestando su mente durante los últimos 2 días. Charan ni siquiera pensó en apartar la mirada al encontrarse con los ojos del joven. Ya había adivinado por qué Canning había cruzado la calle. El chico seguramente sabía que alguien lo estaba siguiendo. Cruzar la calle fue un movimiento cuidadoso y bastante inteligente. Charan solo asintió con la cabeza y se inclinó para rendirle respeto. Aunque era mayor que Canning, no lo consideró algo malo, pues el rango y título del joven lo ameritaba. Permitió que Canning abriera el camino, esperando un poco para tomar distancia antes de caminar detrás de él. Charan no quería parecer un acosador, pero la situación y el deber lo obligaban a hacer eso. Había estado bastante inquieto desde el incidente en el callejón la noche anterior. Por supuesto, ya había informado de todo el incidente al hombre que más se preocupaba por el príncipe más joven de la familia Zahuatehuatín. Tat Danai quería salir de la casa para seguir y cuidar a su hijo, pero estaba más preocupado por los sentimientos del chico. Como temía que Canning se enojara aún más, Tat Danai encomendó a Charan cuidar de él. Charan, quien había estado pensando en ello toda la noche después de la discusión con Canning, suspiró mientras caminaba por la calle tranquilamente. Cada quien por su lado, estaban flanqueados por los coches que pasaban entre los dos. Usar una actitud dura o poner demasiada tensión en Canning no serviría de nada, pues el joven solo se resistiría y lo haría perder el tiempo, así que estaba decidido a usar un nuevo método. Nin, puedes parecer un poco infantil a veces, pero si le hablas amablemente, una vez que esté de mejor humor lo escuchará. Kun Charan, necesito que le des tiempo y seas paciente con Canning. Abre tu corazón. Esto es muy duro y un gran problema para él. Justo como dijo Tat Danai por teléfono la noche anterior, quizá lo mejor sería adoptar una actitud indulgente y negociar con lógica. Solo que Charan no tenía ningún plan para acercarse a Canning y proceder. Tal vez era porque no se conocían, por lo que Charan no encontraba algo de lo que pudieran hablar o cómo podrían negociar. Lo único que podía hacer era esperar y seguir actuando lo mejor posible como el guardaespaldas del joven de sangre real. Charan esperaba que lo ocurrido la noche anterior fuera exactamente lo que Canning pensaba, una coincidencia, aunque parecía difícil, pero quería creer en ello. Con suerte, todo era parte de su imaginación, con eso era suficiente. «Charan, viniste de nuevo»,
El saludo vino de Paul. Canning supuso que a su amigo realmente le debía gustar Charan, a juzgar por cómo inmediatamente se acercó al hombre después de saludarlo. Charan no quería ser el centro de atención. Se había sentado en un lugar tranquilo en la esquina de las gradas, pero el aura que emanaba de su cuerpo era bastante distintiva y llamativa. «Vamos, te presentaré a los otros miembros». En el pasado, Canning pudo acercarse a Paul fácilmente, debido a la amabilidad del rubio, pero en ese momento su comportamiento le disgustaba. Canning observó cómo Paul llevaba a Charan a presentarse con los demás miembros del club de esgrima, y aunque no les dijo que eran amigos, Canning no sabía por qué lo aceptaron tan rápido, haciéndolo sentir frustrado. «Sueles ver las competencias de Nim, ¿verdad? Te recuerdo». «Sí, yo también te recuerdo. Vienes y ves las competencias todo el tiempo. ¿Te interesa la esgrima o los que la practican? ¿Estás interesado en Canning, Charan?» Canning no se preocupó por tratar de distinguir quiénes habían hecho todas esas preguntas, pero la que acababa de decir Alex con su inconfundible acento chino-inglés hizo que se estremeciera. «¿Por qué la pregunta?», preguntó Charan con voz plana, y enarcó las cejas levemente, mientras estiraba su cuerpo arrogantemente como un profesor burlándose de su alumno. A diferencia de Canning, que se quedó en silencio y limpiaba su espada de un lado a otro, pretendiendo no estar interesado en escuchar las tonterías a su alrededor. «Bueno, no dejas de mirar a Nin», replicó Alex, mientras asentía con la cabeza hacia el mencionado. Instintivamente, Canning se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Charan. Por un momento hubo una pequeña y tensa descarga eléctrica atravesando entre ellos, pero de un momento a otro ese sentimiento se desvaneció. Fue tan rápido que ninguno tuvo tiempo de procesarlo, ni siquiera Charan se dio cuenta de ello. «Sí, estoy de acuerdo. Si te gusta, piénsalo bien, idiota». La conversación de sus amigos se dividió en dos bandos. Por un lado, los que trataban de animar a Charan a que intentara conquistarlo, y por otro, los que trataban de convencerlo de cambiar de opinión. Esa conversación hizo que Canning empezara a sonrojarse. El joven miró fijamente a los ojos oscuros de Charan y respiró profundamente. Pensó en gritar a todo pulmón para que todo el mundo supiera el verdadero estado de su relación. Ese hombre no era alguien que le gustara en secreto, sino que lo estaba cuidando. Sin embargo, después de pensarlo, concluyó que si decía algo, todo se iba a complicar. Además, tendría que explicarle a sus amigos cosas de las que no quería hablar, y también existía la posibilidad de que quisieran saber más a detalle sobre las absurdas situaciones que le habían ocurrido durante estos días. Canning frunció los labios y se puso en medio del grupo. Empujó la lengua hacia sus mejillas, mientras sus hermosos ojos seguían fijos en el rostro de Charan. Se dio la vuelta y se dirigió hacia sus compañeros. «Vuelvo enseguida». La sala de música era el refugio número 1 de Canning, pero no podía dejar a un lado su refugio número 2, el techo del club de esgrima. Cuando se enfadaba, pero no quería pelear con nadie, se escondía ahí para lidiar con sus propias emociones, solo y en silencio. Canning levantó la cabeza y miró hacia el cielo nublado. Mientras veía las nubes, pensó en las historias que a su padre le gustaba contarle antes de dormir, sobre la tierra que lo vio nacer. Tad Danai le contó que Enmali estaba cerca de Ecuador. Tenía un cielo abierto, por lo que no era difícil ver los vastos y hermosos paisajes. Era su país natal, un país con un hermoso cielo, el lugar con mayor rango en el corazón de su padre. Tad Danai amaba a Enmali, siempre hablaba de su pasado, de su comida y de sus anécdotas durante su vida ahí. Le había contado lo suficiente para que Canning pensara que ya lo sabía todo. Eso hizo que Canning reflexionara en su corazón. Su padre seguía pensando en su hogar, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Aún hablaba de él. Entonces, ¿por qué nadie podía pensar que el hogar de Canning estaba aquí, en Inglaterra? Canning nunca había pensado en mudarse,
No quería competir por un puesto que no le importaba, ni sacrificar su vida por personas que no conocía ni se había tomado la molestia de buscarlo. La única persona que Canning reconocía y veía como familia era Tad Danai, aunque el hombre que decía que era su guardia real dijera lo contrario. Canning seguía enojado con su padre. No entendía por qué Tad Danai permitía que ese hombre que se aprovechaba de su posición quisiera obligarlo a ceder, a pesar de que él ya tenía su vida formada aquí. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón y sus dedos rozaron el plástico de caramelo que su padre le había dado en la mañana. Cerró los ojos y tomó una decisión. Pasara lo que pasara, tendría que hablar con su padre sobre ello. Tad Danai tenía que elegir entre él o Emily. Aunque el cielo de Emily fuera tan hermoso que hacía que su padre quisiera regresar para volver a verlo, Canning no iría solo para satisfacer las necesidades de otras personas. Eso era totalmente injusto. ¿Qué mundo era este? Seguro nadie moriría si se negaban a regresar. Solo esperaba que su padre dijera una palabra y que eligiera la familia, que lo eligiera él, y Canning estaría dispuesto a seguir todas sus órdenes. Si su padre quería que practicara, no importaba lo tarde que fuera, Canning lo haría. Si quería que fuera a los Juegos Olímpicos para competir por una medalla, también lo haría. Solo quería quedarse aquí y que su padre estuviera de su lado, como siempre. Quería que se olvidaran de todo y no volver a hablar de ello nunca más. Canning pensaba que todavía podría convencer a su padre. Estaba seguro de que, cuando Tad Danai lo miró, aún había calidez y ternura en sus ojos. Sabía que su padre no soltaría su mano y sabía que, comparando su situación con el juego de la vida, el camino que tenían por delante era largo e incierto. Eso significaba que si volvían a Emily ya no serían padre e hijo. Tad Danai se comportaría como lo hacía Charan. La diferencia en su rango se convertiría en una barrera y su relación se reduciría a ser un par de extraños. Canning volvió a abrir los ojos y contempló la imagen que tenía enfrente. Los colores apagados de los edificios hacían que el ambiente se tornara sombrío. Canning cayó en una ensoñación, volviendo en sí cuando vio de reojo a alguien que se detuvo a unos cuantos pasos de él. «Paul, ¿me das un momento? Me gustaría estar solo por un...» «¡Tú!». Canning se tragó sus palabras cuando se dio la vuelta y vio el hermoso rostro de alguien más. Dejó escapar un suspiro molesto y empujó su lengua entre sus mejillas para calmarse. Organizó en su mente lo que tenía que decir y se giró para mirar seriamente al hombre que acababa de llegar. «¿Hay algo que quieras decir?» «Nada. Ya dije todo lo que tenía que decir». Charan habló con voz tranquila, en contraste con Canning, que seguía en su postura inicial. «No volveré contigo». «No puede hacer eso, Su Alteza». Las palabras reales que salieron de los labios de Charan hicieron que Canning pusiera los ojos en blanco, molesto. Parecía que solo las usaba cuando estaban en medio de una situación incómoda. No confiaba en él. Canning llevó sus delgadas manos a su cadera, tratando de hacer tiempo para pensar en formas de negociar con Charan. Se siguieron mirando, cuando de repente recordó una información que su padre le había contado una vez. En el pasado, era normal que la gente de Emily empuñara espadas. Nuestros antepasados eran diestros en el uso de espadas. Por lo tanto, cuando había alguna disputa y no encontraban una solución, solían batirse en duelo. Cuando alguien invitaba a otra persona a un duelo de espadas, ya sea una invitación directa o una carta, según la tradición, no se podía negar. Quien perdiera debía morir, pero si se le perdonaba la vida, tenía que cumplir con las órdenes que solicitara el ganador. Actualmente los duelos se siguen tomando muy en serio. El ganador puede pedir cualquier cosa. El perdedor debe obedecer sin rechistar. Si no puede hacerlo, el asunto se debe cerrar con un contrato legal, como un contrato de préstamo, hasta poder cumplir con su deber. Las comisuras de los labios de Canning se levantaron ligeramente. Parecía ver una luz al final del túnel. Las historias de su padre siempre eran útiles.
En ocasiones lo ayudaron a ser más consciente de la vida o a sacarlo de algún problema, pero en esta ocasión lo ayudaron a tomar medidas ante su situación para deshacerse de alguien. Me has criticado por hacer movimientos descuidados en la esgrima, así que debes ser muy bueno en eso. En ese caso... El joven guardó silencio por un momento. Deliberadamente barrió con la mirada a Charan, de pies a cabeza, sin ninguna intención de menospreciarlo. Canin formuló rápidamente un plan en su cabeza, y luego emitió un pequeño sonido. Su rostro era ligeramente dulce y no mostraba ningún sentimiento, pues no quería que Charan descifrara sus pensamientos y emociones. ¿Tú quieres batirte en duelo conmigo?